¿Estás en búsqueda activa de trabajo? ¿Sabes lo que consideran los reclutadores? ¿Sabes qué poner en tu currículum y qué no es tan necesario? Quédate con nosotros en el episodio del día de hoy y descubre. Bienvenidos una vez más al podcast de Hugh Management por su servidor Javier Garza y Rafa Sendeja. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué serie me recomiendas esta semana, Rafa? Rafa, para los que no saben, Rafa siempre está viendo series padres, así Devorada. interesantes. Entonces, Sí. qué serie así nos recomiendas así a bote pronto, Rafa? Hay una que está, no sé qué tipo de género les gusta, no me gustan mucho las que son basadas en hechos reales. Y Okay. acaban de subir una, creo que se llama Monstruos, o Los Monstruos, el caso de la familia Menéndez, creo que se apellida. Ok. Si les gustan ahí. O sea, de asesinos y cosas Sí, así. sí, sí. Esa la Okay. acabo de ver. Está, Está buena. está interesante. Palomera. Sí, 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 sí. Muy bien, esa fue la recomendación de hoy, patrocinada por Netflix. No, muy bien. Entonces, oigan, el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de qué cosas, o más bien, cosas que hay que hacer si ¿Mm? estás ya en búsqueda activa de un trabajo. Sí, La semana pasada hablamos un poquito acerca de qué considerar al cambiarte de sí, trabajo, este sí. tipo de, digo, platicamos muchísimas cosas y muchísimos puntos muy interesantes, 5 puntos específicamente de ¿Mm? qué considerar para cambiarte. Pero muy bien, vamos a decir que ya tienes considerado ciertas cosas y ahora vamos a platicar específicamente de qué hay que hacer, porque muchas veces dices, ok, ya quiero empezar a buscar trabajo, pero pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Entonces eso es lo que vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y centrado principalmente que te vas a cambiar de empresa, ¿no? O sea, no es Tal un cual. cambio dentro de la misma empresa, sino o que estás buscando fuera de la empresa, por la razón que sea. Ok, muy bien. Entonces, dentro de las cosas que anotamos el día de hoy para revisarlo, platicarlo con ustedes, y aquí con obviamente la sabiduría ancestral de Rafa. Ay, cálmate. Bárbaro. Es, punto número 1, las redes sociales, Rafa. Redes sociales. Súper importante ahorita, ¿no? Pues como Como cualquier cualquier otra producto, cosa. ¿no? Te vas a empezar, o sea, estás buscando activamente buscar trabajo, Ujú. ya sea por primera vez o porque quieres cambiar sobre el trabajo actual. A final de cuentas es un proceso de venta y en este caso el producto pues eres tú, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues posicionarte y como cualquier producto tienes que hacer una muy buena labor de marketing, ¿no? Ya. Entonces aquí es trabajar fuerte en la parte pues de redes, ¿no? Tienes que estar muy activo en redes, teniendo pues currículums y perfiles en páginas principales. LinkedIn, hemos hablado mucho de ellas, esa es una de Básica, cajón. ¿no? Pero pues hay infinidad de páginas para búsqueda de empleos, páginas de headhunters, en fin, hay mucha. De hecho, yo llegué a tener un archivo como con 100, si eran 100, por ahí lo debo de tener todavía. 100 páginas para buscar 100 trabajo. páginas de headhunters, empresas que me interesaban a mí, por Ok. ejemplo, en donde poner tu currículum, en fin, ¿no? Entonces tienes que hacer una Como que tarea bolsas de previa, trabajo y sí, así. tienes que hacer una tarea ahí, previa para empezar a buscar, ¿no? Sí, digo, a mí me suenan así. Hay unas que se llaman Indeed, Job Leads, hay Sí, 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 hay muchísimas, muchas, ¿no? hay Muchas. infinidad, ¿no? Oye, y Pero hay algunas que hasta están específicamente especializadas. Por por ejemplo, si sector, por sí. buscas por sector o por también, por ejemplo, puros trabajos remotos Ah, o puros sí, sí, sí. trabajos híbridos. Sí. Entonces, eso también, digo, nada, es cuestión de que le pongas ahí, de que te eches un clavado a Google, en Google y que le pongas o en Salen el buscador de tu que preferencia. quieras, exacto. Le pones, oye, bolsa de trabajo para empleos remotos. Y ahí te van a salir Sí. todo, ¿no? Freelance, etcétera, lo que sea. Entonces, redes sociales, empezamos Redes rápido, sociales. al grano, activa, digo, como dices tú, Y también círculos de amistades, ¿no? Porque hemos hablado en del crear networking, redes, ¿verdad? pues también, o sea, directo con tus conocidos, familiares, etcétera. Oye, estoy buscando Claro. activamente, no tiene nada de malo. Pero es muy importante, por ejemplo, en la parte esta del LinkedIn, volvemos al mismo punto. Oye, si tú buscas a alguien, pero y luego esa persona por X o Y motivo no te pudo contestar en ese momento, pero dice, me mandó un mensaje fulanito, déjame lo busco en LinkedIn a ver qué está haciendo, o a lo mejor recomendar su perfil, ¿Sí? y no lo tienes actualizado, Sí, pues solito un balazote en el pie, ¿verdad? es exacto. Okay. Pero primero es estar
preparando a dónde vas a ir a buscar oportunidades, ¿no? Sí. Ok, número 1, redes sociales. Rafa, siguiente punto, tener bien armado tu currículum o tu CV, como Sí, le quieran llamar, tenerlo sí. bien armado. Entonces, digo, hay ciertos formatos que últimamente he visto mucho que se recomienda el formato de Harvard, que es así como que muy sencillo, ¿no? Etcétera, pero ¿tú crees que tiene que ver más así específicamente un formato? Yo ¿Hay? te soy franco, o sea, hay infinidad de recomendaciones sobre qué poner, qué no poner en el currículum, que Ajá. digo, lo vamos a platicar. Pero yo creo que aquí la clave y el error que todo el mundo comete es centrarse en cómo presentar el formato del currículum, pero lo que importa es lo que va dentro del Sí, pues el currículum. contenido, ¿no? Y ese contenido del currículum, el error más frecuente es querer hacer una especie de bibliografía, ¿no? Toda tu historia por fechas, en tal fecha estuve en este lado, y de esta, o sea, ese es el formato tradicional, que está bien, pero la clave aquí, la clave es orientar tu currículum justo, o ajustar tu currículum más bien a la oportunidad que estás buscando. No sé si me expliques. O sea, tú ves una vacante para una posición que te interesa, tú tienes que estudiar lo que esa vacante te está poniendo, la información que te están dando sobre el puesto, y en función a la información que te están dando ahí, es como tú debes de redactar tu currículum. Entonces, y muchos de los errores es, pues usas el mismo currículum sin hacerle ningún tipo de cambio y ahí lo andas repartiendo como cartas de presentación. Se vale para pues decir, oye, soy fulanito, pero que ya cuando estás con una vacante muy definida de lo que quieres aplicar, ahí es donde tienes que hacer este cambio. O sea, modificar el currículum de acuerdo a las habilidades o requerimientos que están poniendo en el puesto, ¿Sí? Obviamente sin echar mentiras, ¿verdad? No, obviamente, no, obviamente no. O sea, obviamente, sí, de que sí soy chef. No, pues no, o sea, sí. Pero sí, obviamente, o sea, que vaya de acuerdo a lo que están poniendo en el requerimiento del puesto, sí, el que te gustaría, y con eso, de acuerdo, ahora sí, con base en tus conocimientos, en tus experiencias, mencionar o asegurarte de mencionar de que, bueno, no se buscan acá en la descripción del trabajo que tenga experiencia en marketing. Bueno, oye, pues sí, yo trabajé en marketing tantos años, hice este proyecto, tuve estos logros. Sí, a lo mejor si tienes ya varias empresas recorridas, pues a lo mejor hay algunas que no estén relacionadas con marketing. Bueno, pues eso nada más menciona que estuviste ahí con algo muy general, pero en donde sí tuviste esa experiencia, pues ahí resáltalo, o sea, amplía un poquito más la información justo de la experiencia que están buscando para ese puesto, ¿no? Sí, yo leí en alguna ocasión un tip ahí, no me acuerdo, creo que fue en dónde lo vi. X. El chiste es que decía que es bueno poner obviamente tu experiencia y todo ese tema, pero decían también tus logros, o sea, asegúrate de poner tus logros y sobre todo que sean cuantificables. Porque una cosa, o sea, obviamente es bueno poner, pues no sé, fui líder de un equipo de 20 personas. Qué chido, ¿no? Pero si pones, oye, fui líder de un equipo de 20 personas, pero tuve estos proyectos a mi cargo, con esto generé que la empresa creciera en revenue 20% y luego con este otro proyecto ahorramos en la compañía tantos gastos, etcétera. Creo que eso es muy justo importante, ¿no? esa descripción que estás dando es en función de lo que están, la expectativa para el puesto. Si es un puesto, por ejemplo, de desarrollo de productos o un puesto de ventas que lo que buscan es que hagas crecer en términos de clientes o de lo que sea, pues justo el ejemplo que acabas de dar va muy ligado a eso. O sea, si lo que te están pidiendo es experiencia para desarrollar nuevos productos o incrementar la base de clientes, etcétera, pues ahí cuando pones tu experiencia, oye, estuve a cargo de un equipo de 20 personas en donde logré incrementar la cartera de mis clientes en un 40%. O sea, sí es importante poner datos, pero otra vez que estén muy ligados a lo que están buscando. Están pidiendo, o si avientas hay un dato que pues, para la empresa, pues qué bueno que lo hiciste, es un dato importante y a lo mejor eso tiene una promoción ahí mismo, lo que sea, qué bueno, pero si no es relevante para la posición que estás buscando, pues no. Entonces, Rafa, en esto del CV o del currículum, ¿qué sí poner? Tu experiencia, tu educación y tus habilidades, dijimos, todo de acuerdo a
el requerimiento de la vacante a la que estás aplicando. Sí. ¿Verdad? O sea, Ok. destacar lo que la descripción del puesto está buscando. O sea, estás buscando una persona con experiencia probada de estos temas en particular, pues analiza toda tu experiencia y eso es lo que tienes que literal asegurarte de que esté ahí. Ya. Si tienes mucha más información que compartir, pues trata de ser lo más breve posible, ¿no? Normalmente, digo, por ejemplo, en mi caso, que tengo 30 años, pues es un currículum y me puedo aventar ahí 10 Sí. hojas y lo desarrollas completo, Me ¿no? acordé de una vez que Pero- dijiste, bueno, no. Me acuerdo una vez que estábamos, hace algunos años cuando yo te reportaba y que había una vacante por cubrir. Ibas a cubrir, tenías que cubrir una vacante y que te pregunté si ya habías visto candidatos. Y estábamos platicando de eso, y que no, pues hay una persona que es, el otro, y otra persona que es el otro. Y me dijiste, hay unos que tienen un curriculazo. Una muy buena palabra. No, Un currículum muy bueno. no. Experiencia muy extensa. Oye, No, lo que iba es ser muy conciso, muy breve, porque sí, o sea, un currículum de más de una hoja, o sea, no lo van a leer. está difícil. Sí, o sea, tienes que ser muy conciso y aprender justamente dentro de ese poco espacio que tienes, resaltar y asegurarte de que lo que estás poniendo ahí les de interés al que lo va, Sí. al que lo va a ver. Punto. Y sobre todo que decías ahorita, oye, a lo mejor ni lo van a leer. De hecho, porque estaba viendo la vez pasada un artículo donde decía un headhunter, abrí una posición y tengo 600 currículums que revisar. Y que, ¿en qué momento? Entonces ya los reclutadores están apoyando la inteligencia artificial. Sí. Entonces, precisamente volvemos al punto, oye, si tú lo haces muy conciso y de acuerdo a lo que está buscando la vacante, muy probablemente va a sobresalir. Claro, Va claro. a puntear. Entonces, eso es lo que sí hay que poner. ¿Qué cosas de plano dices tú, oye, porque me imagino que en tu carrera has visto muchos que dices, qué rollo con este chavo, esta chava? Sí. ¿Qué dices tú? O más bien, ¿esos eran los must? ¿Cuáles son los que de plano no debes de poner y por favor no lo hagan? Algunos simplemente por seguridad del mismo candidato, Ok. ¿no? Hay gente que sí te pone casi hasta la dirección con y al ladito está un Oxxo y es una casa de fachada blanca, ¿sí me explico? Ya. O sea, hay información que sale sobrando que no necesitas ponerla, plasmarla ahí. A lo mejor te pueden preguntar, ¿y vives por aquí cerca? Ya, pero eso ya cuando lo platicas. En un documento estar poniendo tanta información o datos sensibles, no es recomendable, ¿no? Okay. El tema de la foto es muy debatible. Hay gente que dice si es bueno, hay gente que dice que no es bueno. Hay empresas donde pues, a lo mejor el tema de poner una foto puede generar un tema ahí de que puedas decir que estás discriminando a alguien, ¿no? Entonces, depende de la empresa, dependen de muchos factores. Entonces, si la subes no pasa nada, si no la subes tampoco pasa nada, ¿no? Sí, Lo importante es como de que la inicio. foto no es tan... O sea, yo creo que la clave es que no tengas que subir una imagen que sea tan relevante lo que estás poniendo ahí, que capte la atención sin necesidad de poner una foto, Okay. ¿no? Eso sería mi recomendación. Lo importante es lo que platicamos ahorita, lo demás, pues hay algunas que son estándar, sí es importante, pues mínimo saber, que sobra, bueno, es importante saber dónde estudiaste, sí, pero hay unos que te ponen ahí hasta la primaria tal, no, y es en serio, Kinder, es en serio, o sea, kinder, primaria tal, secundaria en tal, y, ¿no? Igual. Con la maestra, sí, te ponen toda la información ahí y dices, esto, digo, qué bueno, o sea, pero no es relevante, pues sí, dime a lo mejor dónde estudiaste la carrera, ¿no? Okay. ¿Qué carrera estudiaste? Okay. Igual con cursos, hay gente que te pone literal todos los cursos que ha tomado en todo el tiempo que llevan, igual es al mismo enfoque, es decir, bueno, de todo lo que está aquí, realmente cuál de estos cursos es relevante para la vacante que quieres, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sale sobrando? Justamente el poner absolutamente todo, el 100% de lo ya. Que has hecho, no lo tienes que plasmar en ese documento. Ok. ¿Qué me dices de experiencia que no necesariamente es relevante a la vacante? Por ejemplo, ya me aseguré que lo que están buscando sí lo pongo, pero, por ejemplo, yo quiero un puesto, es un supervisor de un almacén o algo así de logística, ¿no? Y ya puse yo acá, oye, trabajé en un almacén y hacía
no sé, estos conteos y bla, bla, conteos cíclicos y todo ese rollo. Ujú. Pero y luego ponen, fui mesero 2 años en el antro, no sé cuál. Justamente son esas cosas que salen sobrando. Ok. O sea, es lo que decía ahorita, no tienes que poner el 100% de todo lo que hayas hecho. Si no es relevante para la posición, pues a lo mejor no lo mencionas. O sí lo mencionas, pero simplemente diciendo tal fecha, pues estuve como mesero. Punto. Ya. O sea, no le explicas Sí, exactamente no, qué de que hacías. hacía el drink y le ponía 3 hielos. Sí, no, y a veces lo pones para no dar a entender que ese tiempo estuviste sin hacer nada, que no tiene nada de malo tampoco. Esa es otra pregunta. ¿Qué tal con estas lagunas de tiempo, por así decirlo, que no hay trabajo? O sea, ¿es bueno tal cual decir sí? Claro que ¿O sí, no? debes de decirlo, o sea, a final de Tal cuentas, te hace dudar a veces ver gente que se cambia, o sea, ves el currículum y casi, salí el 30 de octubre de tal lado y el 1 de noviembre ya estaba en la otra y luego en la Sí. otra lo mismo y la misma. Digo, qué bueno, que son historias Gracias a que Dios sean me ha así, ido bien ¿no? a mí Sí, qué así. bueno. Pero no tiene de malo poner, oye, de tal fecha a tal fecha, pues no estuve empleado, pero ahí lo que tienes que resaltar en la entrevista, no en el documento, es qué aprendiste en ese tiempo, ¿no? Okay. Porque ¿Qué habilidades blandas, lo claro, que platicamos, son, que son lo tiene mejor? mucho más peso las habilidades blandas, lo hemos platicado anteriormente, sobre lo que sabes hacer. Entonces, en esos periodos no es un crimen el estar sin trabajo, o sea, Claro. desafortunadamente hay mucha gente que está así, pero en la entrevista sí debes asegurarte, sí, desafortunadamente, explica el porqué de ese tiempo, oye, pues cerró la empresa, como lo platicé hace rato, este, pero pues, en ese tiempo aprendí o desarrollé pues, manejo del estrés, o cómo lidiaste para pues, estar sin trabajo y con todas las bancas que traía, ¿no? Entonces, es también una oportunidad para vender otro tipo de habilidades o experiencias que ganaste, aunque ese periodo no fue trabajando activamente en una empresa, ¿no? Sí. Que se vuelve también, creo yo, como que, pues parte de la honestidad. O sea, que en algún Claro, momento sale a flote siempre va a salir. pues ya desde ahí dices tú, oye, si he hecho mentiras en eso, me habré hecho mentiras en otra cosa, Claro. etcétera. Por ejemplo, a mí me ocurrió en alguna ocasión, eh, estaba llevando un proceso para contratar a una persona, bueno, tenía una posición ahí que llenar y después de entrevistar a varios candidatos, me decidí por uno, le pasé a RH, todo, y esta persona, no sé qué. Y ya ves que en muchas empresas hacen, pues, oye, una pequeña investigación, el background check, etcétera, de las personas, ¿no? Entonces, cuando checan a esta persona, pues está atorado y atorado y atorado, y yo contactando con ellos, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va el proceso? Y me dicen, es que no encontramos, no coincide las fechas que nos dijo que estuvo trabajando en algunas empresas con lo que investigamos Con el nosotros, historial del con Seguro Social, simplemente. exactamente. Pues claro. Entonces, ahí fue como que China, pues bueno, hay que esperar y no hubo ni de qué hacerle. Fue, oye, esta persona desde el principio mintió, ya no se considera. Claro. Y volvimos a empezar el proceso Sí, con otros sí. candidatos. Sí, que es inclusive ya cuando estás dentro, le pierdes la confianza a un empleado, te vas. O sea, el tema de la confianza parte de ahí. O sea, si es una persona Básico, ¿no? honesta, pues vas empezando, no puedes empezar en base a mentiras, ¿no? Ok. Entonces, imagínate, Rafa, que ya hiciste un CV así ganador, un CV así campeón de Matón. 10, ya con todo lo que dijiste que sí hay que poner, ya lo adecuaste de acuerdo a esa vacante específica que viste, así que te llena el ojo, lo mandaste, te llaman, ¿Mm? ya, oye, te buscan, oye, vi tu experiencia, me interesa, vamos a tener una entrevista. Entonces, ¿qué debo considerar? Siguiente punto. ¿Qué debo considerar para prepararme para una entrevista de trabajo? Pues bueno, son muchas las cosas que tienes que considerar. Ujú. Este, te tienes que preparar bien para esa entrevista. Y es, uno, estudiar a la empresa, Ok. ¿no? Saber de la empresa. Una de las preguntas que normalmente pregunto es, por ejemplo, siempre pregunto, estoy en la empresa X, digo, ¿por qué X? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Y lo único que estoy buscando saber es si al menos el candidato se preocupó, se interesó por entender, estudiar ¿A dónde a dónde viene? vienes. O sea, Claro. desde ahí te das cuenta si el interés real de la persona. Hay gente que nada más aplica por conseguir trabajo y
y como te decía, o sea, mandan currículums como cartas de presentación, pero no tienen ni idea de dónde están ni por qué quieren entrar ahí. Entonces, tienes que estudiar la empresa donde vas a entrar. O sea, realmente te interesa, tienes interés real de estar ahí, ¿por qué? ¿No? Desde ahí empieza tal cual el interés que ven los reclutadores y en este caso la gente que contrata o los hiring managers, pues desde ahí empieza a ver si realmente el candidato está interesado Sí. en formar parte y por qué. Uh-huh. Si nada más anda buscando mover por algo, lo que sea, por el dinero, etcétera, esa es una pregunta que inmediatamente filtras. Sí. Yo les digo, oye, ¿qué has escuchado, por ejemplo, de la empresa cuando hago ahí alguna entrevista para cubrir un puesto, ¿no? En donde estamos. Entonces, oye, ¿qué has escuchado de la empresa? ¿O por qué te gustaría estar aquí? Y desde ahí, no, pues hay unos que ni siquiera saben qué hacemos, qué Sí, vendemos, sí, sí, a qué sí. nos dedicamos. Ya desde ahí es como, híjole, tachita, ¿no? Sí, sí, Y es, dices, oye, pues mínimo preocúpate por saber a dónde estás tocando la puerta, ¿no? Ahora, prepararte no nada más en ese sentido, sino ya para el momento en el que se va a dar la entrevista, sea remota o sea presencial, porque digo, en ocasiones tiene que últimamente ya ser, cada vez la mayoría más virtual, es más online. virtual. En caso de que sea virtual, te tienes que asegurar que estar listo con mucho tiempo de anticipación. Que nunca falta, te lo digo, yo te lo estoy diciendo como en mi experiencia como entrevistador, ¿no? Ya. Nunca falta que el candidato llegas, tú estás listo para darle entrada al candidato y oye, 5 minutos y nada, y ahí te andan mandando mensajes. Es que estoy batallando con la liga, es que estoy batallando con el se me cayó el internet. Puede pasar, ¿sí? Pero ese tipo de cosas son las que tienes que prevenir de que pasen, ¿no? Sí, o sea, prevenir las eventualidades de que, oye, cualquier cosa, precisamente en ese momento se le acabó la pila a la laptop o lo que Es sea, la primera ¿verdad? impresión que estás dándole Sí. al que te está entrevistando, entonces no, ese tipo de detalles pues, los tienes que eliminar, ¿no? No puedes darte ese lujo de, me quedé sin internet o se quedó sin batería la computadora, no lo sé. Claro. Otra cosa que también yo agregaría o que diría es, independientemente, digo, o más bien, si es una entrevista presencial, pues obviamente es casi seguro, por así decirlo, pues que vas bañadito, cambiadito, peinado, etcétera. La imagen que habíamos dicho, pero me ha tocado a mí entrevistar gente en entrevistas online, donde no sé si piensan que porque están en su casa, oye, pues es más relajada la cosa o algo así, y Sí. ni peinados, Sí. en pijama, y entonces Sí. tú, qué rollo, ¿no? Me ha tocado, sí, literal, que dices que están con el celular, que no tiene nada de malo, o sea, ven que no puede hacerlo con una computadora, está bien, pero están casi acostados ahí en el sillón, casi como que les como que estás muy haciendo casual. el favor, ¿no? Sí. Y hay otros que están al revés, con el celular, y ves que están bien preocupados de que no se mueva, y o sea, te das cuenta inmediato del interés real de la persona. Entonces, ese tipo de cosas las percibes aunque sea a través de la pantalla. ¿no? Y cuando es presencial, digo, el tema de la imagen es fundamental, ya hemos platicado mucho, dentro ya de un trabajo es fundamental, pero para una entrevista también. Y fíjate, hay un caso que no se me olvida por lo curioso que fue, en donde tuve 3 entrevistas y la última ya fue con el director general de la empresa, y un tip que me dio la de recursos humanos, y espero no estar con nada, fue hace muchos años, ¿no? No, mandarle gracias. Gracias. Sí, claro. La de recursos humanos me dijo, te doy el tip con esta persona. Lo que pasa en la entrevista es lo de menos. Lo que él quiere saber desde un principio es qué energía traes. Y él mide a las personas a través del apretón de manos. Ok. O sea, yo old me school, quedé. muy old school el señor. Sí, muy old school. Yo me quedé, ¿es en serio? Me dijo, sí. O sea, un buen apretón firme, no vas a poner, porque eso es lo que para él es, desde ahí, lo ganas o lo pierdes. Okay. Y fue un buen tip, ¿no? Porque si no me hubieran dicho eso, pues a lo mejor, ¿quién le presta atención? ¿Tú crees que estás en un saludo pues normal? A lo mejor resulta que esta persona no lo es. Entonces, desde cómo te ves, pero a veces también esa comunicación no verbal es fundamental. Oye, que hay reclutadores que hacen esta parte de su trabajo, yo creo que
más, que van un poquito más allá, ¿no? A mí me ha tocado trabajar ahí de la mano, trabajar porque hasta cierto punto, pues me han ayudado, pero tal cual que están muy al pendiente, que hacen muy buen reto. Estaría padre invitar a un reclutador Sí, de ver cómo es todo ese proceso, es un reto de para todo ellos, ¿no? ese rollo, ¿no? Decirle, Sí, oye, ¿cómo le hago para que yo sé que es un buen candidato, pero para que el hiring manager, precisamente esto, ¿no? A lo mejor que tú hubieras llegado con, ¿qué onda? Y te intentar la mano y tú la chocas acá, no sé, algo así. sí, no sé. Y a lo mejor ahí tú mismo ya te Sí, desechas sí. y ahí se fue un buen candidato que el reclutador sabiendo lo que necesita la vacante, pues a lo mejor, pues eso no era tan necesario para ya la actividad, el apretón de manos, pero era el boletito, ¿no? Sí. Para entrar. Entonces, estaría padre invitar a alguien Es que... importante. Y la otra es, pues ya prepararte para las preguntas que te van a hacer. Ajá. De hecho, por ahí, justo en LinkedIn, me topé con un infográfico que igual lo pueden subir. Obviamente no es algo que haya hecho yo, pero lo vi y me pareció interesante y creo que puede ser útil. Lo Ok, podemos subir ahí dando créditos a la persona que lo hizo, ¿no? Pero claro. ahí lo guardé justamente por eso, porque vienen ejemplos de las preguntas básicas que te realizan. Hay preguntas que son muy estándar, casi Ya, siempre te preguntan lo mismo, hay otras que no son tan frecuentes, pero te da justamente la explicación del porqué de cada pregunta, ¿no? ya. Por ejemplo, o sea, nada más para entrar con una es, lo primero que todo el mundo te pregunta es, pues háblame de ti, ¿no? Cuando son en inglés, tell me about yourself, ¿no? La primera pregunta es, a ver, cuéntame un poquito sobre ti. Sí. Y esa es la primera trampa en la que entras, ¿no? En la que puedes caer porque te dicen, es una pregunta muy Chale. Toda abierta, la estás novela, de ¿verdad? puerta y ahí sí, o sea, realmente lo que están tratando de analizar es tu capacidad de sintetizar y de proporcionar información que es relevante, Ok. o sea, ni más ni menos. No es para que le avientes, casi casi le estás leyendo el currículum, pues el currículum ya lo Ya tiene, lo ya vi. lo leyó, Ujú. no necesitas repetir lo que viene ahí, y hay mucha gente que comete ese error. Llega a la entrevista, cuéntame de ti, y literal, casi le recitas el Lo currículum. mismo. No tiene nada que ver. Entonces, las preguntas tienen un propósito. Ok. Entonces, es importante aprender el porqué de cada una de esas preguntas y prepararte para cada una de esas preguntas, ¿no? Entonces, vamos a subir ese infografíco que les puede servir, Claro. porque es parte de lo que tienes que hacer para Ok, prepararte. háblame de ti. La otra que es bien común, Rafael, la de dime tres fortalezas tuyas y Fortalezas. tres debilidades Sí, o áreas de esa de oportunidad. debilidades, Es bien complicada. siempre hago esa, porque es muy fácil hablar de las cosas Sí, positivas de uno, claro. pero autocriticarte, Sí. no es, ahí es donde la gente dice, caray, van muy bien y solitos ahí en esa patina, no, y se venden, van vendiéndose excelentemente bien. Esas son tres áreas de oportunidad que veas en ti. Ah, algunos se quedan fríos, no saben qué contestar. Hay personas que como que ya la han tratado de entender qué contestar y si te dicen, no tres, pero te dicen una, Ujú. pero igual, tío, me ha pasado que esa una que te están dando como un ejemplo de oportunidad es algo que tú estás pidiendo que dominen en la descripción del puesto. Entonces ahí te das Mm, cuenta que no revisaron bien la lo que tú descripción. estás buscando. O sea, no puedes poner de ejemplo de una área de oportunidad algo que estás pidiendo que la persona tenga. Ya, Entonces, ok. son errores muy comunes. Y es una pregunta en donde puedes darte cuenta de muchas cosas sobre el candidato. Sí, ya, por ejemplo, no sé, por ejemplo, se me ocurre que, oye, una posición gerencial, de tener varias personas a tu cargo, de hacer estrategia, de ir viendo cómo se va marcando la operación, etcétera, y que tú digas, no, pues una debilidad mía es que no tengo, pues, no sé, me falta la parte de la planeación o me falta la parte de la toma de decisiones, ¿no? Sí, Pues no estás para el puesto, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, ok. Em, ¿qué tal que te preguntan, Rafa, por qué quieres trabajar aquí? Pues ¿por qué quieres trabajar? Es precisamente lo que hablamos ahorita. O sea, si Ajá. lo que quieres saber es, pues si estudiaste un poquito con quién estás hablando, qué vas a hacer, o sea, hasta dónde trataste de investigar lo que implica la posición, Y la empresa, y ¿no? la empresa como tal, ¿no? Entonces, esa pregunta de por qué quieres trabajar aquí es precisamente para ver qué tanto analizaste, si te tomaste el tiempo realmente para Sí, prepararte sí, bien, ¿no? sí hiciste la tarea. Sí. La otra que tengo anotada es, ¿por qué estás buscando o considerarías el cambio? Pregunta. ¿Por qué estás buscando?
Sí, Porque ahí, digo, hay otros que te la hacen mucho más sencilla, ¿verdad? De que, ¿por qué te quieres cambiar? sí, ahí lo que quieres entender es justamente el trasfondo del, pues sí, del por qué está activamente buscando trabajo. Es porque lo orillaron, la empresa en la que está lo está orillando a tener que buscar una oportunidad por fuera, o pues es alguien que literal te puede contestar, no, pues es que ya el puesto donde estoy ya me ciclé, etcétera. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? No, pues llevo un año. Eh, Es pues, difícil, ¿no? ¿no? ¿Qué contestar? O sea, Es, sin, digo, por es eso que estamos haces, hablando de esto, de que, oye, te vas a encontrar con estos escenarios si estás en una búsqueda activa de trabajo y si estás yendo a entrevistas para que sepas y que vayas ahora sí que planeando qué contestar, porque sí, si dices, lo que tú dices, no, pues es que ya estoy harto y ya conquisté todo lo que podía en este trabajo y ya no hay más que hacer. Ah, ok, ¿cuánto ibas a hacer el trabajo? Como tú dices, no, pues un año, 6 meses. Van a decir, no, hombre, este se va a venir acá y a los 6 meses ya ya lo, se va a exacto, y lo querer ir otra descartas, vez. ¿no? Ahora, cuando sabes o te dicen que es porque, no sé, el jefe es una pesadilla o la empresa Ah, tiene una cultura espantosa, sí es importante decirlo, pero aquí lo importante es cómo ¿cómo lo lo dices? dices. Sí, sí, el famoso, Híjole, ok, porque cómo dices las cosas, sí, claro. me han tocado entrevistas que dices, híjole, te entiendo, pero no es la manera de decir las cosas, ¿no? Sí. Cómo te expresas de las personas o de la situación, lejos de ayudarte, te perjudica. Aunque ¿Qué? estás orilla, o sea, aunque el ocasional que estés buscando sea la empresa está Sí, mal, o el ex jefe o el jefe es el que está mal, el cómo lo transmites tú en una sí. entrevista te pone a ti en predicamentos. Que tienes que encontrar la manera de decir eso que quieres decir, pero pues de una buena manera. Sí, y otra vez eso, pues lo tienes que estudiar, o sea, te tienes que preparar para la entrevista y pensar en todo lo que te pueden decir y explicar preguntas como esa. O sea, pues sí, me estoy cambiando, desafortunadamente la empresa en la que estoy está pasando por estas situaciones, etcétera, etcétera. Yo he buscado, puedes decir, pues la situación es esta y esto es lo que yo he tratado de hacer para darle la vuelta o para encontrar una solución. Y ahí estás aprovechando la situación compleja ya, Claro. pero estás vendiendo otro tipo de habilidades tú. Y dices, y bueno, a final de cuentas, pues las cosas siguen igual y pues, me están orillando que tenga que tomar Esa decisión. esta salida, lo que Sí, sea. muy bien. Yo creo que también depende, Rafa, de el tipo, no sé si a ti te ha tocado, el perfil de la persona que te entrevista. Por ejemplo, a mí me tocó una vez, seguramente era una psicóloga o algo así, pero me preguntó una chava, todo esto, ¿no? Lo que ya platicamos. Oye, eh, ¿qué estás buscando? ¿Por qué te cambiarías? Dime una fortaleza tuya, una debilidad, así, platícame un poquito de tu experiencia, idiomas, todo lo común, por así decirlo. ¿Mm? Y luego me pregunta, si tú fueras un animal, ¿cuál serías? Ah, es algo muy de psicólogo, Entonces sí, me sacó sí, de onda bien cañón, sí. porque digo, tú estás con el chip de sí, es la persona Sí, de profesional y de repente oficina, y lo que animal sería de, ay, caray, un perrito, no sé, sí. y ahí te sacan de onda, entonces como que también Sí, depende esos no del, son del muy perfil, comunes, ¿no? pero Pero pues toca, te te puede puede tocar de tocar, todo. entonces sí tienes, y a lo mejor te puedes hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nadie, lo único que está buscando Mm, es ver cómo reaccionas ante una situación, te pone una situación que está totalmente fuera de la escena y lo que está viendo la otra persona es justo cómo te adaptas o cómo reaccionas a una situación así, donde no tiene sentido lo que te está preguntando. ya. Ese pudiera ser en un momento dado el propósito. Creo que tú me contaste en alguna ocasión, Rafa. Tenemos muchas historias tú y yo juntos, pero creo que tú me contaste en una ocasión que alguien te preguntó, platícame o dime cómo cambias la llanta de un carro o algo así, ¿fuiste tú? Ah, sí, 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 ¿Cómo fui estuvo yo. eso? Ese tuvo que ver, sí, porque eso fue lo que me preguntó. Ok. Bueno, me preguntó tres cosas. Era cómo, ¿qué Y te era para ya, preparas? era para un puesto ya gerencial o directivo o algo así. Era Ok. una dirección. Pero las preguntas, aquí el tema no era tanto bueno, sí era la pregunta y no a la vez, porque era ya la última entrevista, este era el director general, Ok. era una posición 100% bilingüe. Ok. Entonces, las preguntas de este amigo iban orientadas a Mm. tratar de Ah, analizar de mi tu nivel de idioma. inglés, Ya, ya, ya. ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hace es, oye, ¿qué desayunas normalmente? Y yo, pues, le dije, pues normalmente desayuno esto. Huevito, huevito, Oye, huevito. explícame cómo te preparas el desayuno. Ok. Pues, le expliqué.
Y luego me Todo en dice, inglés, ¿verdad? todo en inglés, todo en inglés. Y luego me dice, oye, explícame cómo cambias una llanta de un carro. Entonces le expliqué y me iba él a hacer otra pregunta y ahí ya lo paré y le dije, mira, Con muchas con gasolinas mucho te iba a respeto, decir. con todo el respeto que me mereces, le dije, si lo que estás buscando es analizar mi nivel de inglés, entiendo el porqué de tus preguntas. Le dije, pero yo no creo que un cliente con el que voy a estar tratando en el trabajo por el que me estás buscando me va a preguntar cómo voy a cambiar una llanta o qué voy a desayunar. O sea, le dije, podemos tener una conversación buscando un lenguaje más, más profesional o más, un vocabulario más extenso, etcétera, pero sobre lo que voy a terminar desempeñando en el puesto. ¿De qué te sirve que yo te explique cómo cambiar una llanta? Entonces, ahí, honestamente, le dije, te agradezco la oportunidad, pero pues ya no me interesa, literal. O sea, llegué a ese grado de decir, pues si es el director general y me está preguntando esto para eso, no le veo ningún sentido. Sí, o sea, y ya llevaba 4 entrevistas. Que en ocasiones pasa, digo, no sé si a ti te ha tocado, que en ocasiones pasa al revés. Oye, es una posición bilingüe y todo, pero ya vienes de 3 entrevistas, ese ya lo pasaron La el inglés. previa, fíjate. Ya quiero ver con él realmente temas más No, y densos. aparte, lo chistoso es que él era mexicano. El que me entrevistó antes que él, fueron extranjeros los 3. Okay. Entonces los todo 3. Fue en inglés. Todo fue en inglés con gente nacida en los Estados Unidos. 3 previas con... Y ellos mismos me fueron pasando en el proceso. ¿Estás de acuerdo que el nivel de inglés no era un tema? ¿No? Y el de hasta arriba, que era mexicano, haciendo ese tipo... Ahí fue donde dije, no hace sentido esto, la verdad, gracias. Y le dije, te agradezco mucho, pero ya no me interesa. Y me fui. Ok. Sí, pues sí. Ok, entonces hay ocasiones, o más bien este tipo de preguntas son las más básicas o generales que ocurren para que las tengan ahí consideradas y que es bueno, aunque todavía no vayas a tener una entrevista a lo mejor tan pronto, pues como que ya que las vayas ahí haciendo introspección, decir, oye, ¿qué diría yo? O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y eso también, obviamente, te está ayudando en tu desarrollo profesional, a que si tienes bien ubicado cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, pues sabes en qué trabajar, en qué estar enfocándote día a día, y sobre todo para cuando alguien te pregunte, pues ya, no estar ahí patinando ahí y tratando de inventar a la mera hora, ¿no? Exacto. Y hay un último punto para cerrar con la plática, que es no solo prepararte para las preguntas que te van a hacer, y creo que lo mencioné en el episodio anterior, donde decía, tienes que aprovechar la entrevista para tú también poder tener la oportunidad de obtener información. Mucha gente cree que es un interrogatorio la entrevista, y en realidad no. O sea, la información va en 2 vías. Ellos quieren saber de ti, pero es tu oportunidad justamente para saber de ellos. De la empresa, cuando es el primer filtro con el equipo de reclutamiento, recursos humanos, pero después para conocer a lo mejor a tu futuro jefe. Normalmente te termina entrevistando la persona que le vas a reportar. Ahí es tu oportunidad para preguntarle un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta cuando entrevisto a alguien y al final le digo, ¿tienes una pregunta para mí? No, todo también bien. Es una red flag ahí, ¿no? Claro, o sea, dices, no, en verdad no tienes una sola pregunta, o sea, no se tienen que aprovechar, ¿no? Para preguntar. Te pueden estar contestando muchas cosas durante la entrevista, pero siempre aprovecha para preguntar algo. No puede ser que te contesten el 100% de las dudas que puedes tener. Claro. Y a lo mejor, digo, en ocasiones es difícil como qué preguntar, como que, y no nos referimos a, ay, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto es el puesto? No, sino más preguntas a lo mejor de que, oye, ¿por qué se está abriendo la posición? ¿Fue alguien que renunció, que se fue, que lo promovieron? Sí, saber, oye, ¿por qué abrió? Algo que siempre por ejemplo, cuando yo estoy del otro lado, que estoy yo buscando una oportunidad, algo que siempre pregunto es, oye, ¿me podrías describir un día normal de la posición en la que voy a estar? A mí me gusta preguntar. O sea, tú platícamelo. Sí. Y ahí te das cuenta, o sea, con lo que te dicen te das cuenta de muchas cosas. A mí me gusta preguntarles qué reto encontraría yo en esta posición. Sí. ¿Qué reto me toparía? ¿Qué expectativas tienes sobre mí, por ejemplo? O sea, si yo tomo la posición, ¿cuál es tu expectativa? O sea, tú vas a ser mi jefe, ¿qué esperas de mí? Claro. Y ahí vas a la segura, o sea, ya te dicen, yo lo que espero es esto, esto y esto. ¿No? O sea, hay tantas cosas que les puedes preguntar. Sí. Se vale también, oye, ¿me puedes dar feedback cómo me viste en la entrevista? Se vale. En el momento. Sí, porque a veces terminas y pues no sé cómo me fue, pues pregúntale.
O sea, se vale. Oye, ¿cómo lo viste? Y a veces puedes poner predicamentos al del otro lado, ¿no? Sí. Pero lo vas a dejar pensando, oye, nunca me habían preguntado esto, o me gustó que me haya preguntado, oye, Sí, a lo mejor ya con eso le dejas ahí una... me gustó, o sea, sí, está abierto a la crítica, la toma, la recibió de buen modo, porque a lo mejor le vas a decir, pues sabes que sí, internacional es bien, pero pues te faltan ciertas cosas y a lo mejor lo vamos a tener que dejar aquí, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor ahí ya te ayuda con la de las debilidades. Sí. Para tu próxima entrevista. Exacto. Pero hay tantas cosas que puedes preguntar, sí. Que sí, es un red flag si no preguntas nada. ¿No? Entonces pregunten. Sí, están preguntando. Al final, Rafa, entonces dijimos tener bien actualizadas tus redes sociales, preparar un currículum sabiendo qué poner, qué sí que poner, qué no poner. Luego dijimos también prepararte para el momento de la entrevista, investigar la empresa, investigar a lo mejor si conoces a alguien dentro de ahí que te platique cómo está la situación, estudiar la descripción del puesto, obviamente para saber las preguntas que te van a hacer muy probablemente van a ir relacionadas con eso o van a ir directamente relacionadas con eso. Y ya en el momento tal cual de la entrevista también, ser puntuales, tu imagen, saber ser conciso y resumir cuando te digan habla de ti, pues oye, las cosas que has hecho, un poquito más extenso que lo del CV, lo que ya subiste en el currículum, no pero tampoco la novela ahí, el caso de la vida real. Y pues tener en cuenta o tener claro tus fortalezas, tus debilidades, que seguramente te las pueden preguntar. Sí. ¿Verdad? Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Síguenos o envíaselo a alguien que esté buscando trabajo, que sepa, o más bien que necesite saber estos puntos de qué me van a preguntar, qué tengo que hacer, qué necesito prepararme en esta etapa de la vida, ya sea que te quedaste sin trabajo, estás buscando un nuevo trabajo o es tu primer trabajo. Exacto. Muy importante, ¿no? Porque esto también pasa mucho con los chavos. Sí, sobre todo con los que empiezan que no tienen toda esa experiencia de que, sí, con lo que se van a enfrentar en una entrevista, ¿no? Así es. Entonces ayúdenos a compartirlo, síganos en las redes sociales también, ya las conocen, Instagram, LinkedIn, YouTube, todo, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.